una notaría. No, tampoco. pero hay un sector de los docentes de la Universidad Nacional, lo ha escrito el profesor Rodrigo Primi, que consideran que esa posesión ha sido ilegítima. Decir, pero mire, Ricardo, los alcaldes mayores encargados de Bogotá se pueden posicionar todo el tiempo ante un notario. ¿Usted cree que el profesor Uprimi está contento con lo que está pasando hoy con la intervención del gobierno Petro en la Universidad Nacional? No sé cuál sea su posición hoy, porque seguramente. Pues el presidente retrinó al profesor Uprimi recientemente, donde él alega que esto no es una violación de la autonomía universitaria. Respeto mucho al profesor Uprimi, pero disiento de él en este punto, porque es que la autonomía universitaria tiene 3 elementos. El primero es su autonomía presupuestaria, para que ellos puedan definir exactamente en qué definen a qué le invierten en investigación, a qué le invierten en cátedra. El otro, la inviolabilidad de los edificios. Y el tercero, que también es fundamental, es que puedan escoger ellos sus formas de gobierno, su propia gobernanza. Y la Universidad Nacional de Colombia definió que el rector de su universidad no se elige mediante un proceso de democracia directa, es decir, no se elige mediante una votación como se elige al presidente de la República, un alcalde. Ellos decidieron de manera autónoma que el rector de la Universidad Nacional sale de un proceso meritocrático, porque hay criterios, como lo explicaba acá el profesor Torres, miembro del Consejo Superior, porque hay componentes de meritocracia, pero también hay componentes donde la opinión consultiva a los profesores y a los estudiantes es relevante para sus delegados. Pero al final se trata de un proceso meritocrático. Yo creo que eso es deseable. Si los rectores de la universidad no tienen las condiciones académicas, técnicas, de trayectoria, pues no pueden hacer una muy buena tarea en su labor. Entonces, pretender que con una leguleyada, como decir que no se puede uno posicionar ante un notario, le decía a Ricardo, los alcaldes mayores encargados de Bogotá se posicionan constantemente ante los notarios, porque así de pronto el juez, a la hora en que pasa, el juez no está disponible. Yo me posicioné 3 veces con un notario en periodos en que la alcaldesa mayor estaba fuera de Bogotá porque el juez no estaba disponible, y eso fue legal. Nadie se puso a decir que eso era ilegal. No solamente es legal, sino que hay conceptos de la función pública que lo avalan. Y la intención del actual rector de la Universidad Nacional de posesionarse ante notario fue precisamente subsanar la dilación de la ministra en firmar el acta, porque recordemos que ella no firma el acta, se entra en un vacío, y él, ante ese vacío, pues va y se posesiona ante un notario que está reglado, y hay conceptos de la función pública sobre el tema. Imagínese, Luis Ernesto, imagínese Matusalén lo siguiente. Imagínese que llega otro gobierno y el otro gobierno encuentra un rector que no le gusta. Imagínese que llega el gobierno de Germán Vargas o de María Fernanda Cabal, de otra orilla política. ¿Qué tal que hiciera lo mismo? No me gusta el rector de la Universidad Nacional. Como yo puedo armar unas mayorías, entonces convoco a un consejo ordinario y meto a un rector de mi preferencia y tumbo el nombramiento de otro rector. Es decir, la puerta que se está abriendo es que el gobierno va a terminar poniendo al de sus afectos en la rectoría de la Universidad Nacional, o a quitar no solo Universidad Nacional. Imagínese que se repita esto, Aurelio, en la Universidad Nacional de Antioquia, o en la Universidad Pública. Es que se ha repetido ya. Es que la interferencia del gobierno de Petro en la Nacional encubre lo que ha hecho en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Pedagógica. En todos tenía candidato y en todos manipuló, y todavía en algunos tiene una puja por poner su candidato. Ha sido una estrategia del gobierno de Petro de tratar de tomar el control de las universidades. Y ayer, Néstor, en una entrevista en televisión del profesor Diego Torres, el representante de los profesores al Consejo Superior, dio un detalle que me llamó, realmente me impactó. Dijo: la ministra Aurora Vergara tuvo durante 9 horas al lado al asesor jurídico del Ministerio de Educación. O sea, ellos participaron de todo el proceso, lo avalaron, votaron, perdieron, ganaron, voltearon votos, y ahora salen a decir que eso no vale. El presidente Petro, la primera que tiene que llamar a ver qué pasó es a la ministra Vergara. Me hace un oyente, Aurelio, una buena pregunta. Sí, Néstor. ¿Quién es el candidato del gobierno para ser nombrado hoy? No sé, bueno, eso sí. No sé, porque están en otra disputa jurídica, que es la siguiente. Quienes ya fueron candidatos, Héctor, el profesor Munera, por ejemplo. ¿Podría ser? En teoría, no, yo creería que es el candidato natural. Pero hay un sector de personas que están en el Consejo Directivo que creen que el profesor Munera está inhabilitado para ser rector.
Que no puede todo eso es irregular. Es que no puede participar nadie que ya haya sido candidato a su mes. Pero por la defensa de la democracia pensaría que hace el presidente en el trino, pensaría uno que fue el que ganó la consulta de los estudiantes, que fue el profesor. No, pero todo eso es irregular, porque es que hoy no van a nombrar un rector en propiedad. Espero que tampoco nombren un rector encargado. Tampoco nombren un encargado. Yo creo que yo confío realmente en que esa arbitrariedad no se consume, entre otras cosas porque se necesitan 5 votos y el gobierno no los tiene. 5, incluso las 3 personas. Tiene 4 porque acuérdese que hay un impedimento. El gobierno en este momento, Héctor, tiene mayoría. No, pero no la mayoría necesaria. Tiene el viceministro de Educación, tiene los 2 representantes del presidente y pensaríamos que Víctor Manuel Moncayo. Claro, pero el solo quórum lo podrían desbaratar las otras 3 personas, porque el quórum para nombrar el rector es la mayoría de los miembros del consejo, y la mayoría de los miembros del consejo son 5, no 4, porque esa es la mayoría en la votación, pero la mayoría para reunirse, para tomar esa decisión, se hace es con 5 miembros y no con 4. Pero ahí nos vamos a meter en otra discusión de abogados, Héctor, yo no sé. Bueno, pero es así y se va, y las 3 personas se pueden desconectar en cualquier momento. De hecho, ya había sido difícil que se armara el quórum para reunir al Consejo Superior Universitario. Pero Néstor, mire, es que yo creo que hay muchas irregularidades. Yo oí decir que la reunión del Consejo la presidía el ministro Correa. Si eso es así, que no lo sé, pero no va a ser. No, la va a presidir el viceministro de Educación. No va a ir el. Que además no entiendo por qué no la ministra. No entiendo por qué no la ministra. Es que la ministra. Porque se declaró impedida. No. Pero la ministra se declara impedida para ejercer la inspección y vigilancia, no para presidir el consejo. Pero es que no puede ser juez y parte, pero tiene que seguir siendo parte. El ministro Correa. Es que fíjese usted. No. El ministro Correa ejerce las funciones de inspección y vigilancia. Todo es la verdad, no las de representación. ¿Sabe? Pero además, mire, Néstor, déjeme decir 2 cosas. ¿Sabe que me da mucho pesar a propósito del ministro Correa? Discúlpeme, le abro un paréntesis. Que utilizaron al ministro Correa, de quien yo pero tengo... Pero él se dejó utilizar. Sí, bueno, claro que él se dejó utilizar. De quien yo tengo la mejor impresión, usted lo conoce, padre. Sí, señor. Un muy importante editor de libros en la industria editorial en Colombia, para hacer esta maroma, para intervenir a la Universidad Nacional. Y él, cuyo padre es profesor de la Universidad Nacional, va a pasar a la historia como el ministro que intervino en la Universidad Nacional. En esta guerra jurídica lo recusaron también en las últimas horas los representantes. Esa guerra jurídica la tienen perdida, así se demoren las decisiones jurídicas. Es que yo no entiendo por qué los funcionarios públicos, alguien me preguntaba, bueno, ¿y quién los asesora? Porque todo está tan mal hecho, ¿quién los asesora? Y yo contesté, es el capricho de Petro. Y los funcionarios que se dejen llevar por el capricho del presidente terminan como terminaron los funcionarios en la alcaldía de Bogotá cuando se dejaron llevar con el tema de las basuras. Todos condenados, a todos se les acabó su carrera profesional en ese momento y el presidente siguió la suya y hoy es presidente y los otros están allá tratando de pagar las multas a los que los condenaron en esa arbitrariedad. Esta es la parte política, pero el origen del problema son las reglas. Y como dice Héctor, la democracia son unas reglas, pero estas son unas reglas extrañas, que no funcionan ni para un lado ni para el otro. No permiten la democracia de estudiantes con el voto, porque no decide, pero tampoco la democracia del gobierno, porque aquí están en contra de este rector posesionado, tanto los estudiantes como el gobierno, las 2 fuerzas. Pero fue elegido por un organismo en donde el gobierno tiene asiento, Álvaro. Sí, pero estoy analizando las reglas, cómo generan esto. No tiene sentido que los votos de los estudiantes no valgan. Con mi metáfora del fútbol, ¿a usted le parece que tiene sentido combatir la regla del fuera de lugar porque a uno le hicieron un gol en fuera de lugar? No. Estoy analizando por qué estamos en esto. Yo no estoy en que Petro, no Petro, sino estamos en una situación porque hay unas reglas extrañas. Con usted es el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo que no es Petro? El problema son las reglas, que es lo que quiero analizar, si me permite. ¿Por qué no tiene sentido que los votos de los estudiantes no valgan? Eso es una manera absurda de entender la democracia. Es un poco lo de la democracia. Pasa, Álvaro. Es lo de la democracia norteamericana, que por eso ganan presidentes que pierden electoralmente, porque hay un consejo electoral
que dice que para evitar que lleguen populistas, y así es que llegó a la presidencia Trump. Por eso esas reglas que no son tranquilas y verdaderamente democráticas generan este absurdo, que ni los estudiantes ni el gobierno están de acuerdo. Me da pena, Álvaro, pero eso no es cierto. Y que el que está elegido es minoritario. Fueron las decisiones del mismo consejo. Sí, eso está clarísimo, pero hay que analizar por qué las reglas permiten ese absurdo, que no estén de acuerdo ni los estudiantes ni los gobiernos. La regla no es democracia directa, en eso tiene razón Álvaro, pero todo el mundo se sometió a esa regla. Es que aquí no estamos discutiendo. Yo estoy en que esa regla hay que cambiarla, y estoy en que el gobierno tiene que salir del Consejo Superior. Pero ya se sometieron a esa. Pero se sometieron a la regla. Es que lo que se está discutiendo es eso. No, perdón, Ricardo. Se sometieron a la regla. Sí, pero yo los estudiantes. Le agrego. La regla decía esto: los 5 que más voto ponderado tengan, de eso se escoge el Consejo Superior, y todo el mundo, el profesor Múnera y toda la comunidad universitaria se sometió a esa regla. Solamente le agrego, y después llegaron los 5 al Consejo Superior. Solamente le agrego una cosa, y es que el gobierno es tan consciente de que la elección es legal que está atacando la posesión de José Ismael Peña. La posesión. No la elección. La posesión ante la notaría. Por eso la ministra se retira. La ministra no firma el acta. Pero no, el gobierno no está cuestionando la legalidad de la elección. Tengo una noticia. Eso no es menor. Ricardo, perdóneme. Tengo una noticia de última hora desde la Universidad Nacional. Héctor, adivine qué acaba de pasar en la reunión del Consejo Superior. No me vaya a decir que... Se levantaron algunos de los integrantes del Consejo Directivo. Y se disolvió el quórum. Desarmaron el quórum, efectivamente. Lo que yo estaba anticipando le pasó. Exactamente. Maravilloso. La decisión y la decisión de momento frustra el intento del gobierno. Había una amenaza de multa. Tumba el intento del gobierno de tumbar al profesor Múnera como rector en la Universidad Nacional. Nicole Buitrago. Néstor, muy buenos días. Mire, siendo las 9:11 de la mañana, se acaba de suspender esta sesión que era extraordinaria de la Universidad Nacional con el único propósito de dejar a un rector encargado. Estuvieron en un momento en sesión plena. Le hablo de todos los asistentes. Estaba Juan David Correa como el ministro encargado, el viceministro de Educación Superior, las 2 delegadas del presidente de la República y los representantes de los docentes, del Consejo Académico, de las directivas y de los exrectores. Y precisamente son ellos 3, los últimos 3, los que se acaban de retirar de esta sesión. Estoy hablando del profesor Ignacio Mantilla, de Diego Torres, que representa a los profesores, y de Verónica Botero. Se retiraron a las 9:08 de la mañana y acaban de suspender completamente esta sesión. Esto podría sin duda cambiar el rumbo, porque como ustedes ya lo han mencionado, en esa resolución que emitió el Ministerio de Educación hay multas que tienen que ver con presupuestos sobre el Consejo Superior Universitario. Nos están diciendo que no estaban dadas las condiciones. Por ejemplo, el representante de los docentes dice que tuvo que retirarse de esta sesión porque se estaban generando irregularidades. Se abstuvieron 3 consejeros, no respondieron a estas recusaciones que ellos ya habían solicitado desde el día de ayer al considerarse impedidos, y en este momento pues quedaban 4 votos a favor y no con 5 que eran los que se esperaban votaran hoy para elegir al rector encargado de la Universidad Nacional. Hace un mes, la banda La Inmaculada lanzó amenazas y ataques contra miembros de la Guardia Penitenciaria en el departamento del Valle. Fueron asesinados en Buga y en Palmira Valle los guardianes Néstor Quevedo y Leider Romo. Esta es la misma banda criminal que comenzó a delinquir hace más de 10 años en el barrio La Inmaculada de la ciudad de Tuluá. Su cabecilla, alias Pipe Tuluá, fue trasladado hace algunos días de la cárcel picaleña de Ibagué a la cárcel Picota de Bogotá. Desde esa cárcel, Pipe Tuluá y otros cabecillas, según las autoridades, han seguido extorsionando a comerciantes y a empresarios del departamento del Valle del Cauca. La banda asesinó este año a 2 concejales de Tuluá y desde el año pasado ha intentado matar al alcalde de esa ciudad, Gustavo Vélez, quien asegura que a nombre de diferentes estructuras criminales, la misma banda ha venido amenazando a los guardianes del IMPEC. La banda criminal La Inmaculada hizo un pacto con el pasado alcalde de Tuluá,
el exalcalde John Jairo Gómez, quien fue capturado y se encuentra en prisión por diferentes delitos relacionados con el manejo de contratación que habría entregado a estos delincuentes. El coronel Daniel Gutiérrez, director del IMPEC, habla de la cifra de funcionarios de esa entidad que han sido amenazados. Desde el 2022 se han recibido 506 amenazas, de las cuales 237 están en estudio y de esos estudios han arrojado 63 esquemas de seguridad. Dentro de esas 506 amenazas también hay 27 directores. Entonces es un tema que ha generado muchísimo impacto en términos de seguridad para todos nuestros servidores penitenciarios. Y es lo que anoche habló el señor ministro con el director de la ONP, poder empezar a dinamizar y agilizar, porque es un trámite que está arreglado hace mucho tiempo, no es un trámite actual, sino que lleva mucho tiempo el trámite, donde debe tener una denuncia, debe haber una solicitud de un esquema y hay un estudio de seguridad. Entonces eso es lo que se va a empezar a hacer. El señor ministro habló para que sea más rápido y ojalá sea de manera inmediata el estudio del nivel de riesgo de todos estos funcionarios. Sigan esa entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Es Peña el que cogió las banderas de la autonomía universitaria para decir que esto que está impulsando el gobierno, que lo va a sacar del cargo, es un golpe a las reglas del juego en la universidad pública más importante del país, que está cumpliendo 1 mes y 2 semanas en un paro de estudiantes. Es una jugada del gobierno con su ministro de Cultura, el mismo ministro de Educación ad hoc para este tema, que deja muchas dudas jurídicas. No solo hay un decreto o una resolución que cita al Consejo Superior para un rector encargado, sino que esa misma resolución que está convocando al Consejo Superior amenaza con imponer multas hasta de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes en caso de que uno de los miembros del Consejo Superior Universitario, que son 9, no acaten la citación para hoy. Lo de hoy no solo se trata de un nuevo capítulo en esta historia en torno a la designación y posesión de José Ismael Peña, es una directa intromisión en la autonomía universitaria y sienta un precedente preocupante. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Ahora, lo que viene con lo que acaba de pasar en la Universidad Nacional, Ricardo, es descubrir quiénes se desconectaron, quiénes están con el gobierno, porque en algún momento van a tener que tomar una decisión. Claro, así es, y ahí están claritas las cuentas, las sumas y las restas dan. Si no hubo quórum y si se levantó la sesión es porque definitivamente la mayoría no estuvo. No va a quedar muy contento el presidente Gustavo Petro cuando le digan no pudimos nombrar nuevo rector de la Universidad Nacional. Y las cuentas dan como las habíamos anticipado. A ver, se conectó el viceministro Alejandro Sánchez, viceministro de Educación. No estaba conectado entonces, para hacer claridad, el ministro de Educación. El ministro él lo había dicho desde ayer que no se iba a conectar. El ministro de Cultura, sí. Él no estaba. El ministro de Educación ad hoc, sí. Sí, señor. Del gobierno, el viceministro de Educación Alejandro Álvarez, también estaban conectadas las 2 delegadas del gobierno. Ahí van 3. Entró a esa sesión que alcanzó a durar 1 hora el doctor Moncayo y también el representante de los exrectores, el exrector Mantilla. Y se sumaron los 2 delegados de los profesores, porque usted sabe que hay una silla vacía, no se conectó nadie en representación de los estudiantes. ¿Quiénes se desconectaron, Camila? Se desconectó el exrector Mantilla. Ignacio Mantilla. También mostró su inconformismo el vocero de los profesores, que decidió desconectarse después de pedir el profesor Torres. Diego Torres, el profesor físico Diego Torres. Sí, señor. Y no contestó, no supieron cuál era la posición el doctor Moncayo, exrector de la Universidad Nacional, Víctor Manuel Moncayo. Que es otra de las posiciones o de las sillas que tiene el gobierno en la sesión. La verdad, para mí, Aurelio, la gran incógnita es el profesor Moncayo, porque el profesor Moncayo puede tener afectos políticos, pero sabe lo que está pasando, que es lo que se está jugando. Moncayo le advirtió al gobierno que no era conveniente la posibilidad de nombrar un rector encargado. Le pidió que esperaran las decisiones judiciales. Moncayo fue rector de la Nacional. Víctor Manuel Moncayo también es el rector, ¿no? Claro, y bueno, llegó allí con es más, el vicerrector académico de sede en Bogotá de Moncayo fue Leopoldo Múnera.
Aurelio, entre otras cosas. Me acuerdo perfectamente. Ahora, Néstor, pero Aurelio, le puedo asegurar una cosa. De todos estos representantes de profesores, representantes de rectores, ¿usted sabe cuántos votaron por el presidente Petro? Yo creo que la mayoría. Todos. Diego Torres lo ha dicho. Torres reconoció que votó por el presidente Petro. Y bueno, yo no creo y que está arrepentido de haber votado yo no por estoy el muy presidente seguro Petro, no estoy muy seguro que el profesor Mantilla haya votado por Petro, no estoy muy seguro, pero sí creo que la mayoría de los que están en el Consejo Superior fueron de Petro. Es más, creo que Ismael Peña también, amigo de Petro, Néstor, pero es que ¿qué es lo que ha pasado aquí? A Petro le pasó con la Universidad Nacional lo mismo que con la Federación de Cafeteros, o cuando Carlos Gustavo Acano fue nombrado presidente de la Junta de Ecopetrol, o lo que le pasó con Corferias. Y resulta que Petro le quiere dar el mismo tratamiento a la Universidad Nacional que le ha dado a estos casos fallidos. Y aquí se equivocó porque aquí hay Pero unas Aurelio, ¿sabe qué pasó? Y el resultado es el mismo. Esos son buenos ejemplos, Néstor, Aurelio, porque al final se dan cuenta que hay unas instituciones y que eso no se trata de ser petrista o no petrista, sino que hay unas cosas que no van a pasar. Y entonces ni Petro ni fulanito de tal, no, aquí está a prueba. El juego de esta mañana no es si es petrista o no es petrista, sino es la autonomía universitaria lo que se está jugando. Y no hubo votación, por eso en esa reunión que duró poco menos de una hora nos contaban los voceros de profesores, de rectores que están allí sentados, que lo que le pidieron al gobierno fue primero responder a esas recusaciones que han llegado en las últimas horas a quienes tienen hoy una silla antes de tomar una decisión y de votar, que por ejemplo para el representante de los profesores, y nos cuentan, así lo dijo a través de la reunión vía Zoom, haber elegido un rector encargado era incurrir en un delito. Entonces, por eso quienes estaban en desacuerdo con las sillas que representan al gobierno en este Consejo Superior, les pidieron primero responder las recusaciones. A eso, el viceministro de Educación dijo que no, que lo único en el orden del día era elegir un rector encargado, a votar, y por eso se salieron. Néstor, eso es un acto de rebeldía. Estaba recusado el ministro de Cultura, Juan David Correa, lo recusó ayer el profesor Diego Torres. Pero es que esto se parece a una sesión... Claro, es un acto de desobediencia, un acto de rebeldía. Esto se parece a una sesión parlamentaria, ¿no? Antes de la votación, recuso, y estamos llenos de jugaditas alrededor del nombramiento. Pero jugaditas que son expresión de rebeldía, expresión de algo que es propio de la Universidad Nacional. Es que no nos equivoquemos, la Universidad Nacional no es petrista, es rebelde, y si muchos votaron por Petro es porque en ese momento ese era el voto rebelde. Así como los jóvenes que escuchamos ayer aquí en los micrófonos de Blue Radio, muchos votaron por Petro y lo hicieron un acto de juventud, de rebeldía, pero no son petristas, y cuando el gobierno no está a la altura de las expectativas, como no lo estaba con los jóvenes y como lo está haciendo ahora, interviniendo la Universidad Nacional, porque esto hay que llamarlo con todas sus letras como una intervención, como una violación de la autonomía universitaria, que si lo hubiera hecho Uribe estarían incendiando la universidad, pues la universidad no va a permitir que lo violen su autonomía, y me parece muy bien que no hayan permitido esa además, toma hostil de la universidad. Adicionalmente a la rebeldía, yo creo que es un acto de defensa de las instituciones, y yo me quito el sombrero para quienes siguen en la defensa de las instituciones y no de los caprichos presidenciales, porque una institución que está además consagrada en la Constitución es la autonomía universitaria, y esto es lo que se está defendiendo al haber disuelto el quórum hoy de ese consejo. La mala noticia, María Consuelo, usted tiene razón, la mala noticia es que la Universidad Nacional está en paro. Esto que está pasando en este momento arregla el paro, el problema. No, prolonga el paro. Esto es más candela. Pero fue el ingrediente que el gobierno quiso meterle, ¿no? Que era pues hacerle un golpe al rector legítimamente y legalmente elegido. Aquí el camino es esperar que los jueces decidan. Yo creo que es el camino. De acuerdo. Padre, sigo con la duda de quiénes son los candidatos. ¿El gobierno hoy, Camila, llevó hojas de vida? Sí, señor, le tengo ese dato. Llegaron hojas de vida ya seleccionadas, pero no alcanzaron a discutir sobre ellas, porque gran parte de esta conversación durante menos de una hora se centró en la discusión de el gobierno considera que se puede elegir rector con 4 votos, mientras que el vocero de los profesores y también el exrector Mantilla considera que se necesitan 5 votos. Y lo que alcanzaron a dialogar de cómo sería el proceso solo se centró en eso,
en cuántos votos se necesitan para un rector encargado. Y nos dicen que sí, que las hojas de vida ya llegaron seleccionadas, pero no alcanzaron a discutir ningún nombre. Esto es exactamente igual, padre, a una discusión parlamentaria. Sí. Llegan con los nombres, llegan con las hojas de vida, vamos a nombrar a esto que necesitan 5 votos. No, yo creo que con 4 tenemos, pero hay unas recusaciones. Esto no parece una reunión del serio Consejo Superior Nacional. Todo es tan mal hecho, Néstor, que queda muy cuestionada la legitimidad y el reconocimiento que le hace el Consejo Superior Universitario al Ministerio de Educación. En la resolución que firmó el ministro de Cultura, Juan David Correa, les instaba, les ordenaba, so pena de una multa, a los señores del Consejo a que eligieran rector encargado. Pero los señores, ahora tienen que cumplir la amenaza. Los señores absolutamente dicen, este papel no nos vincula. Le rompieron el papel en la cara. O sea, fundamentalmente es un mensaje, un gesto muy fuerte en contra del gobierno del presidente Petro. Perdón un segundo. ¿Rompieron el papel en la cara? ¿Es una figura que usted está utilizando? Claro. Sí. ¿O rompieron el papel? No, literalmente es eso. No. Es una figura que es lo que hicieron con la negativa a elegir, que era una orden que daba el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa. Que no estaba en la sesión, además. Sí, pero es metafórico. De todas maneras, no es que físicamente hayan cogido y roto el papelito en la cara, pero efectivamente, al no hacer quórum, al salirse y no elegir a la ministra, lo que están haciendo en la práctica es eso. No nos importa y nosotros estamos en un acto, lo veo yo más que de rebeldía, de resistencia civil por parte del Consejo Superior Universitario, que sabe que hoy se está marcando un hito muy importante, porque esto no es según lo que quieran los caprichos del presidente, María Consuelo, efectivamente, y Aurelio. El presidente debe decir, pero un momentico, hicimos lo que quisimos con la Junta Directiva de Ecopetrol. Cambiamos la Junta de nuestro antojo, tanto que al punto que hoy, aunque los estudios dicen que es insostenible el presidente actual por todas sus investigaciones, papeleos, en fin, la Junta dice, no, señor, aquí está y aquí se queda, y nosotros lo respaldamos, pese a que el Control Risk y las firmas británicas y todo, y la SEC y la Bolsa de Nueva York y todo lo que usted quiera, debe decir el presidente, no vamos a poder entonces controlar, ¿no? A quién elige como rector del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. Pero esto sí me parece de verdad un acto increíble, y entre otras cosas piensa uno, pero ¿qué mensaje se le está mandando a los muchachos, ¿no? A los muchachos de todo el país y a los jóvenes y hasta a los niños, porque esto no es meritocracia ni siquiera, sino que en últimas es una democracia, porque el Consejo Superior Universitario votó, y ahí lo que cuestan son los votos. ¿Quién ganó? Ganó el señor Peña, punto. ¿Qué mensaje se le está dando? ¿Que no hay que reconocer entonces los resultados de unas votaciones, de una democracia? Entiendo el tema de los malos perdedores. Y no me diga 9:28 minutos. Ha evolucionado muy rápidamente, Aurelio, todo esto, porque amanecimos con la circular del ministro ad hoc, se reúnen y se frustra la reunión. No hubo rector hoy nuevo de la Universidad Nacional para quienes llegan. Pero no me diga que de remate, que de postre van a elegir un rector con 4 votos. No me diga que van a hacer eso. Eso es lo que quiere el gobierno, Aurelio. Apague un rector de bolsillo de 4 votos. Mire, eso sí realmente ya. Eso es. Yo creo que eso amerita un movimiento nacional. Eso vendrá, por la autonomía Aurelio, universitaria. eso vendrá después y alguien tendrá que explicar cómo un rector con 4 votos es más. El profesor Munera tuvo cuántos votos. Peña tuvo cuántos votos, Ricardo. 5 votos. Tuvo 5 votos. 5 votos ponderados. ¿Cómo 4 son más que 5? ¿Cómo van a tumbar a un rector de 5 votos con 4 votos? Que me explique el señor presidente su interpretación de la democracia. 9:29 a.m. en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La celebración del presidente Petro, que dice que los resultados de la economía sobre el pobrísimo crecimiento de 0.7% son un triunfo. Y dice él, estamos triunfando, destacando que esta es una economía productiva, a diferencia de la economía que dejó Duque y la historia de Colombia, que era una economía extractivista. El presidente Petro, que cuando estaba en la oposición criticaba el pobre crecimiento de Duque, que llegó a ser de 12% en el gobierno anterior, y ahora dice, estamos triunfando ante un crecimiento bajísimo de menos del 1%.
Óscar Roballo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, habló de la demora en la asignación de esquemas de seguridad a funcionarios del IMPEC amenazados. Eso no tiene nada de raro cuando la Unidad Nacional de Protección está siendo negligente con los estudios de seguridad, Néstor. Esta es la hora que el director de la unidad dijo que no han hecho el trámite necesario. Me imagino que necesitaba los 10.000 documentos que tenían que toca pasar a la unidad para la implementación de un estudio de riesgo, que lo están llevando analistas negligentes. El sindicato de la Unidad Nacional de Protección está amenazando porque no es el primer líder sindical ni el primer funcionario porque debe tener protección que fue asesinado. Sí, entonces de raro no tiene nada que se demoren 7 meses. En este momento hay directivos del IMPEC, hay directivos sindicales y funcionarios amenazados. Pero hábleme. 9 de la mañana, 30 minutos, movida empresarial muy relevante en el mundo de las agencias de relaciones públicas y de comunicaciones. El grupo JIC, más conocido como Llorente y Cuenca, que es una firma global listada en bolsa, fundada en 1995, con presencia ya en Argentina, Brasil, Bruselas, Colombia también desde hace muchos años, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana, está comprando a la colombiana Datis Comunicaciones, una compañía que ya está cumpliendo 25 años en el mercado. Con esa adquisición buscarán integrar las operaciones de Llorente y Cuenca y de Datis en una sola compañía bajo la misma marca, la del comprador, para crear a la empresa más grande de este sector en el país. Es por eso que se está sacudiendo el negocio de las agencias de comunicaciones y de relaciones públicas en Colombia. En lo que resta del año seguirán trabajando de manera separada mientras avanzan en la conformación de la nueva empresa unificada que esperan tener lista para el año 2025. La unión de estas dos compañías arrojará una facturación combinada anual de unos 50.000 millones de pesos. Esta adquisición que hace en Colombia es la 12ª operación de JIC en los últimos 9 años en diferentes países, porque está invirtiendo bastante dinero en crecimiento inorgánico, es decir, vía adquisición de otras compañías en aquellos mercados que considera sumamente estratégicos como el colombiano. Nueve 32 minutos, 7 universidades colombianas entre las 2.000 mejores alrededor de todo el mundo, según el escalafón global de las mejores universidades que elabora el Centro de Rankings Universitarios Mundiales. Larguísima lista en donde sobresale la Universidad Nacional de Colombia, a propósito, como la número 1 y la número 788 en todo el mundo, con un puntaje de 71.9 sobre 100, seguida de la Universidad de los Andes, que ocupa una posición global de 864. En tercer lugar para Colombia está la Universidad de Antioquia a nivel mundial en el puesto 1012, la Universidad Javeriana en el cuarto puesto a nivel nacional, en el mundo el 1638, le sigue el Antonio Nariño en el quinto puesto a nivel global 1681, y después vienen la Universidad Industrial de Santander, la UIS, en el sexto lugar a nivel nacional, y finalmente la Universidad del Valle, que cierra las 7 universidades colombianas entre las 2.000 mejores de todo el mundo. Estás escuchando Blue Radio. Ya hay las primeras pistas sobre los asesinos del director de la cárcel Modelo, el coronel Elmer Fernández, que fue baleado ayer en la carrera 30 con calle 80. Todo a plena luz del día, un nuevo hecho de sicariato. El gobierno lo dejó solo, no tenía escoltas, no tenía carro blindado. Todo apunta hacia bandas de extorsionistas, en particular hacia la Inmaculada, que son esos delincuentes que desde Tuluá, en el Valle del Cauca, vienen matando concejales, amenazando alcaldes y que ahora matan a funcionarios de prisiones. El coronel Fernández, que les había bloqueado sus negocios desde las cárceles. En la Modelo, en el patio 4, está 9 de la mañana, 34 minutos. Antes de los deportes, atención, acaba de renunciar el subdirector de la Modelo, la cárcel de Bogotá. Su nombre, Óscar Alejandro Tobar Moreno. De la policía también. De la policía, un piloto de la policía, retirado de la policía, que era el segundo en la cárcel La Modelo en Bogotá. Que iba en el carro ayer con el coronel Fernández, lo habían dejado antes de que se produjera el asesinato, antes de que lo balearan, y él, por supuesto, me imagino, lleno de temores esta mañana. 9:34, Felipe García.
Hola Néstor, sí señor, 6 de la mañana en punto, el teniente coronel en retiro Óscar Alejandro Tobar Moreno presentó su renuncia irrevocable y aunque se había hablado, Néstor, que por supuestas amenazas en su contra, lo que se confirma hace unos minutos es que ya se quería ir hace un tiempo del cargo. Dice el coronel que nunca en los 2 años y medio en el cargo tuvo amenazas ni contra él ni contra su familia y que lo que ocurrió ayer, el asesinato del director de la Modelo, solo aceleró su decisión que finalmente se materializa hoy. Se confirma, Néstor, también aquí en la cárcel La Modelo de Bogotá, que uno de los internos aislados en medio del operativo del IMPEC es Pedronel Caro, alias Pedro Pluma, principal sospechoso, recuerde usted, del asesinato del director de la cárcel. Hubo un segundo traslado, Néstor, el de Héctor Guillermo Páez. Lo sacaron a estos 2 delincuentes del patio 4 hacia el pabellón 6. Hace unos minutos, Néstor, aquí en la cárcel La Modelo de Bogotá acaba de ingresar una comisión de reacción inmediata del IMPEC para tratar de controlar los disturbios que se presentan a esta hora y desde muy temprano en el establecimiento carcelario. La experiencia espiritual es una oportunidad para que uno entienda que siempre hay un mañana, que la vida no se agota hoy, que la vida trasciende, que la vida va más allá. El momento espiritual que tú hagas, cualquiera que sea, según tu experiencia, debe ayudarte a trascender, debe ayudarte a descubrir que siempre allá hay algo y que tú caminas en tu tiempo, en tu ritmo hacia eso. A mí, la práctica del oracional El Man está vivo me ayuda y me permite otear la existencia y descubrir sentidos más allá de lo inmediato y de lo urgente. Gracias por estar allí y gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Tú sabes. La Procuraduría está anunciando esta madrugada que abre investigación contra el ministro de Cultura, Juan David Correa, que fue designado ministro ad hoc por el presidente Petro por extralimitarse en sus funciones. Es el ministro Correa, en esa condición de ministro ad hoc, quien convocó de manera irregular al Consejo Superior Universitario para que nombre otro rector en la Universidad Nacional y tumbar en consecuencia de carambola al profesor José Ismael Peña, que está diciendo, el rector de la Nacional con toda la razón, que el gobierno está violando la autonomía universitaria, la Nacional convertida nuevamente en el campo de batalla. Esa es una cita de hoy. Al final de la tarde podríamos tener el increíble escenario de 2 rectores. Uno, el profesor Peña, nombrado por el Consejo Superior Universitario con la participación del gobierno, y ahora el gobierno que le da un golpe de Estado que termina tumbando sus propias decisiones, intentando nombrar un rector de sus afectos. Daniel Quintero amanece sin partido político. A Independientes, que era como se llamaba su colectividad, le anularon y le quitaron la personería jurídica. Lo hizo la sección quinta del Consejo de Estado, que determinó que la resolución 1545 del 1 de marzo del 2023 del Consejo Nacional Electoral, que le dio vida a ese partido político, no cumplía con los requisitos. En la ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya se habla de la falsa motivación de esa autoridad electoral para darle la personería jurídica y de cómo se desconoció, por ejemplo, el artículo 108 de la Constitución, que exige haber obtenido una votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado, un requisito que no podría flexibilizarse a partir del acuerdo final de la paz con las FARC ni darse por cumplido porque Independientes se había adherido a las candidaturas del Pacto Histórico para las pasadas elecciones al Congreso de la República y no se podía pretender acreditarse con los resultados posteriores de elecciones distintos al señalado en la ley. Desde hace varios años, pero en particular desde los últimos meses, han venido creciendo bandas dedicadas a los múltiples crímenes, a la extorsión, al secuestro, a los homicidios y al manejo de todo tipo de rentas lícitas e ilícitas en los barrios de las principales ciudades del país e incluso de municipios y de ciudades intermedias. La Inmaculada, la Cordillera, los Cebolleros, los Chatas, la Terraza y hasta el Tren de Aragua. Podría ser muy largo y tal vez interminable el etcétera
de las bandas que se han creado, muchas de ellas con sus cabecillas detenidos, pero que simplemente se están burlando de la justicia y de todos los colombianos, porque desde la comodidad que lamentablemente siguen teniendo desde sus celdas, continúan manejando los negocios ilícitos. Y TCC presenta los deportes en Mañanas Blue a las 9:40 de la mañana y arrancamos con la curiosa e increíble historia deportiva del día que tiene que ver con el golfista número 1 del mundo, Scottie Scheffler, y la montaña rusa de emociones que vivió desde esta madrugada. Guys, what are we doing? I'm staying back. Here's the thing. Right now, he's going to jail. Okay. He's going to jail. Ese fue el momento en el que un oficial de la policía esposó a Scottie Scheffler y lo metió en un vehículo también de la policía y se lo llevó a una comisaría en Kentucky. Scheffler fue detenido con 4 cargos: agresión en segundo grado a un policía, daño criminal de tercer grado, conducción temeraria y por ignorar las señales de tránsito. Esto a metros del ingreso del club de Valhalla, en donde se disputa el segundo Major del golf de la temporada. Sin embargo, escuchen. And next to play from Texas, Scottie Scheffler. A pesar de que incluso le tomaron la fotografía con el uniforme naranja de preso, Scheffler fue liberado y alcanzó a llegar a tiempo para la segunda ronda del segundo Major de la temporada. Más o menos llegó sobre las 8:12 de la mañana al club hora colombiana. Su salida era a las 9 de la mañana y arrancó además, siendo el mejor jugador del mundo, con un birdie en el primer hoyo. Este torneo se juega, insisto, en Kentucky y el líder es el estadounidense Xander Schauffele con 9 golpes bajo el par del campo. Camilo Villegas no la pasa bien luego de 2 días de competencia. Más deportes en Mañanas Blue. Aquí está Cefinio, hizo la pausa, Cefinio, gol, 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 gol. Ese gol de Cefinio le dio la victoria a Botafogo en Lima ante Perú y clasificó a Junior de Barranquilla y al club brasileño a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Junior regresa a esa fase después de 12 años y con ello, ojo, ya se ha asegurado casi $5 millones, 3 por jugar la fase de grupos, 1.2 por asegurarse la clasificación a los octavos de final y también $660,000 por las 2 victorias en condición de visitante. Al cuadro barranquillero le resta un partido que será el 28 de mayo en casa ante Botafogo. Ese partido define primer y segundo lugar del grupo. Un empate le bastará al Junior para asegurarse el liderato. Ya son 10 los equipos clasificados a octavos de final, entre ellos el Junior. Los otros 6 saldrán de la sexta jornada. Vamos ahora a España. Saludamos entonces allí a Enrique Rodríguez, nuestro corresponsal, porque hay día movidito en el entorno del Fútbol Club Barcelona. ¿Cuál es la historia de Xavi Hernández? Enrique, ¿será DT del Barcelona la próxima temporada? Pues sobre eso, Daniel Angulo, muy buenos días. Sobre eso, quiero decir, hay muchas dudas. Hoy medios tan cercanos como la emisora de radio catalana RAC1 han indicado que el presidente del club, Joan Laporta, ya ha tomado la decisión, que lo hará en cuanto termine esta temporada de Liga, y es una información que dice está confirmada por el periódico Sport. Por su parte, el diario AS, que es un diario de Madrid, indica que el club ya está en busca de un sustituto. Pero ¿qué es lo que ha catalizado la salida o la posible salida de Xavi del banquillo del Fútbol Club Barcelona? Pues son estas palabras en rueda de prensa. Que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este y este. Esto no, ahora no es así. No dice Xavi Hernández nada que no sea de público conocimiento. Bien es sabido que las finanzas del club blaugrana no pasan por su mejor momento y que eso condiciona de manera indeleble la capacidad que tiene el Fútbol Club Barcelona para fichar. Pero estas declaraciones, insisto, no han gustado al presidente Joan Laporta. Recordemos que Xavi, que tiene 44 años, está al frente del equipo desde noviembre de 2021, cuando llegó en sustitución de Ronald Koeman. Si se cumplen los pronósticos periodísticos, la próxima semana sería la última en la que estaría sentado en el banquillo del Fútbol Club Barcelona, Daniel. Gracias, Enrique. Más noticias de entrenadores. Thomas Tuchel no dirigirá al Bayern Múnich la próxima temporada. Jürgen Klopp dirige este domingo su último partido con el Liverpool, pero ya Luis Díaz tiene nuevo técnico. Se trata de Arne Slot, ex Feyenoord. Ya firmó su contrato y será presentado en los próximos días. Hacemos una pequeña pausa en los deportes, pero ya tenemos mucho más.
Recibe al Tolima a las 5:15 en el Estadio de Techo. David González, el técnico del Tolima, busca su primera victoria en el cuadrangular. Obvio, no hay que desconocer que es un momento difícil, un momento donde nuestra expectativa era otra y un momento donde hay que sacar a relucir todo lo que somos. A las 7:30 jugarán Once Caldas ante Santa Fe y el cuadrangular A será el domingo. En el primer turno, Junior Pereira en el Metro a las 5:30 y a las 8 de la noche Millonarios ante Atlético Bucaramanga. Conectamos ahora con Mauricio Morano en el club El Rincón de Cajicá, al norte de la ciudad. A esta hora se juega el segundo día del PGA Tour Américas. Novedades, Mauro, ¿cómo avanza la jornada? Hola Dani, ¿qué tal? Saludo cordial y para todos en Mañana Blue, día soleado hoy en el Club El Rincón de Cajicá, donde inició temprano esta segunda ronda del Interrapidísimo Golf Championship. Condiciones perfectas para una ronda que definirá quiénes entran a pelear el próximo título del fin de semana. Atención que hay sorpresa. El líder sólido en este momento con 8 golpes bajo el par es el chileno Gabriel Morgan, que inició la jornada muy temprano esta mañana con -6 y ahora lidera. El mejor colombiano es Ricardo Celia en el puesto 33 con 3 bajo el par. Hoy saldrá al mediodía para su segunda jornada. Esto dijo precisamente ayer de las condiciones del campo tras terminar su ronda. No, las condiciones muy buenas, los greens todavía estaban un poco blandos, entonces yo creo que por eso se permite que la gente haga cores bajos, pero las condiciones del campo impecables, los greens perfectos, yo creo que está inmejorable. Hay que destacar que de los 144 deportistas hoy pasarán los mejores 55 más empate para disputar las rondas finales mañana y el próximo domingo. Celia, hasta el momento, sería el único de los 11 colombianos que pasaría el corte. Bueno, debemos esperar lo que suceda en la jornada de la tarde. En el Club El Rincón de Cajicá, Mauricio Molano, Mañana Blue. Gracias, Mauro. Celia tiene su salida dentro de 3 horas. Sonidos del Giro de Italia, etapa 13 en vivo en este momento en el canal Caracol. Pues sí, que el remate de la montaña le haya ayudado, pero un trazado como el de mañana, pues no es como que va a sacar mucho tiempo tampoco, ¿no? Pues yo lo pensaría, porque también, digamos que la diferencia la marca a Tadej, por eso hemos visto que... Una pequeña fuga de 2 ciclistas, Dries de Potter y Martin Marcellucci en este momento con 32 segundos de ventaja sobre el pelotón. Es una llegada que se anticipa sea masiva, en donde Fernando Gaviria buscará su sexta etapa en un Giro de Italia. 9 de la mañana, 47 minutos. Todo en deportes por ahora en Mañanas. Estás escuchando Blue Radio. Hace un mes, la banda La Inmaculada lanzó amenazas y ataques contra miembros de la Guardia Penitenciaria en el departamento del Valle. Fueron asesinados en Buga y en Palmira Valle los guardianes Néstor Quevedo y Leider Romo. Esta es la misma banda criminal que comenzó a delinquir hace más de 10 años en el barrio La Inmaculada de la ciudad de Tuluá. Su cabecilla, alias Pipe Tuluá, fue trasladado hace algunos días de la cárcel picaleña de Ibagué a la cárcel Picota de Bogotá. Desde esa cárcel, Pipe Tuluá y otros cabecillas, según las autoridades, han seguido extorsionando a comerciantes y a empresarios del departamento del Valle del Cauca. La banda asesinó este año a 2 concejales de Tuluá y desde el año pasado ha intentado matar al alcalde de esa ciudad, Gustavo Vélez, quien asegura que a nombre de diferentes estructuras criminales, la misma banda ha venido amenazando a los guardianes del IMPEC. La banda criminal La Inmaculada hizo un pacto con el pasado alcalde de Tuluá, el exalcalde John Jairo Gómez, quien fue capturado y se encuentra en prisión por diferentes delitos relacionados con el manejo de contratación que habría entregado a estos delincuentes. El coronel Daniel Gutiérrez, director del IMPEC, habla de la cifra de funcionarios de esa entidad que han sido amenazados. Desde el 2022 se han recibido 506 amenazas, de las cuales 237 están en estudio y de esos estudios han arrojado 63 esquemas de seguridad. Atención, está diciendo el presidente Petro en esta mañana que no reconoce ni al rector de la Universidad Nacional, al profesor Peña, ni el sistema que lo eligió en el Consejo Directivo, que es una reacción después de que se le frustró esta mañana el intento de tumbar a Peña y de poner allí en la Nacional un nuevo rector. A esta hora, con la noticia del momento, Caterina Ávila. Sí, Néstor, pues mire, el presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre las decisiones que vienen para la Universidad Nacional a través de su medio de comunicación habitual. En X, el presidente deja claro que el gobierno no reconoce ni el sistema con el que fue elegido el rector, que fue el sistema Borda, y dice el presidente pues que este sistema fue irregular, pero que tampoco reconoce la elección. Le leo el trino, abro comillas, el gobierno no reconoce ni el sistema de elección irregular del rector
presentó en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, desconociendo la voluntad democrática de la mayoría de los integrantes de la universidad, ni mucho menos una posesión aún más irregular a cargo del rector, haciendo referencia pues a que asistió a una notaría. También agrega el presidente, democracia es el voto de las mayorías, la protección de las minorías y las reglas transparentes, cierro comillas. Catherine, gracias. 9:50 a.m. y están opinando sobre ese tema Moisés Wasserman, que fue rector de la Nacional, Rodrigo Uprimi, que es el profesor de la Universidad Nacional, con miradas muy diferentes, porque Uprimi está de acuerdo, Camila, aquí con la intervención del presidente Gustavo Petro. Una rareza, ¿no? Sí, señora, insiste. No, raro no, rarísimo que el profesor Uprimi esté de acuerdo con la violación de la soberanía y la autonomía. Uno tendría que mirar con mucho detalle las razones de Rodrigo para eso, pues que se ha apreciado de un buen constitucionalista, muy democrático. Néstor, pero fíjese que lo que dice Petro en el trino es muy contradictorio. ¿Usted se acuerda cómo fue la votación en la Universidad de Antioquia? A eso le iba a decir. No, también. Allí votaron por el hermano de Eloy Embajador. Por el hermano de León Freddy Muñoz, que quedó de últimos en la consulta. Que no ganó tampoco entre los alumnos. El presidente está protestando contra un método de votación que no se utiliza solamente en la Universidad Nacional, ¿no? Claro. En la Tecnológica de Pereira apoya el gobierno al profesor Molina, decano de ingeniería, pero el profesor Molina no ganó entre los profesores, ganó solo los estudiantes. De los partidos de fútbol. Este equipo de fútbol, el derrotado en la Universidad Nacional, acepta las reglas para otros partidos, pero como aquí perdió el partido. Cuando el VAR me favorece, está bien. Cuando no me favorece, no está bien. Lo que escribió el doctor Uprimi en Twitter es que la autoposesión de Peña fue tan arbitraria que jurídicamente no existe. No hay hoy entonces rector en la Universidad Nacional. Por eso el nombramiento de un rector encargado por el Consejo Superior Universitario es el primer paso para superar esta crisis y proteger la autonomía universitaria. Este era el trino de ayer al mediodía. Camila, lo que pasa es que no hubo tampoco votación. Y ese es el sentido de la columna del profesor Uprimi. Sí, claro. Yo tengo, para decirle la verdad, Ricardo, un respeto reverencial hacia el profesor Uprimi. Hacia Rodrigo Uprimi. Me parece que es uno de los grandes constitucionalistas de Colombia. Pero de ahí a decir que lo de la autoposesión es que se posesionó en una notaría como se han posesionado en la historia de Colombia muchos funcionarios públicos. Eso no es una autoposesión. Y la elección del profesor Peña, a quien yo, a diferencia de Uprimi, no tengo el gusto de conocer, no fue irregular. Lo que ha denunciado Uprimi es que hubo unas reuniones antes de la elección del profesor Peña, como si en los cuerpos colegiados no hubieran podido ponerse de acuerdo los integrantes de esas asambleas. Así que esto, es decir, no se inventaron las reglas de juego, no se inventaron el VAR para este partido. Ya venían funcionando las reglas de juego desde hace pero mucho además tiempo. Las aceptaron. Realmente lo que hizo la ministra de Educación, Aurora Vergara, fue dilatar algo que ella ya había aceptado y no sabían cómo salirse de esa situación, porque seguramente de manera política el presidente Petro le dio la orden de no aceptar esa elección, a pesar de que ya lo habían aceptado. Entonces lo que ella hizo fue pedir varias veces las modificaciones de los requisitos para poder expedir el acto administrativo de elección de Con el argumento, Néstor. Con el argumento, Néstor y Ricardo, que ellos casi que hacían obligatorio que la consulta fuera vinculante. Y ese yo creo que fue el almendrón de la crisis que se desató luego en la Universidad Nacional, donde el Consejo Superior de la Universidad elige un rector atendiendo la consulta, pero no haciéndola vinculante. El Consejo Superior no estaba obligado a elegir el rector que había salido en la consulta. Era una regla de decisión distinta y a esa regla se sometió el gobierno y todos los miembros del Consejo Superior de la Universidad. Ahora, no aceptarlo es irse en contra de las reglas del juego y violar la autonomía universitaria por parte del gobierno nacional. Bueno, ahora el presidente Petro está argumentando temas de democracia, que se desobedeció el mandato democrático, la votación de los muchachos, que no es un mandato, eso es una consulta entonces, Néstor, no como vinculante. dice Aurelio, en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, también se desobedeció el mandato. Entonces allá, ¿por qué el gobierno nacional sí reconoce la elección del rector si no es el mismo que necesariamente ganó en todas las mayorías? La voluntad democrática
era la de los miembros del Consejo Superior Universitario que una vez más votaron y les ganó este señor Peña. Y cuando dice el presidente, cuando escribe el presidente, el gobierno no reconoce ni el sistema de elección irregular del rector, pues muy bien, si no lo iba a reconocer, lo que tenía que hacer era sencillamente cambiar una vez más los artículos 13 y 14 del Estatuto General de la Universidad, Acuerdo 11-2005 del Consejo Superior Universitario, previo a llevar cualquier elección. Es que esto de alguna manera me acuerda de las elecciones en los Estados Unidos. Néstor, ¿recuerda usted, por ejemplo, cuando Hillary Clinton le sacó más de 2 o 3 millones de votos a Donald Trump? Pues claro, ¿qué tal la gente saliendo a protestar en las calles? Pero ¿cómo así? Si en general la gente en las calles votó. No, es que hay un sistema, no importa lo que diga la gente, hay unos delegados electorales y finalmente esas son las reglas de juego, punto. Si y le tocó quedar a Donald Trump de presidente. De alguna manera es claro, similar. Si el modelo, claro que es similar, si el modelo norteamericano padre existiera en Colombia, que es una democracia indirecta, hace tiempo este país estaría incendiado con el argumento de que no se respetó la voluntad popular. Son las 9 de la mañana, 55 minutos. Está fructífero el tema de la agenda privada del presidente hoy. ¿Por qué? Pues porque ha trinado lo divino y de lo humano, ha tenido tiempo para hacer lo que más le gusta. Trinar. 9:56 en segundos. Hay una noticia de última hora. Crisis en el gobierno de Ecuador. Estalló la mala relación entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. En segundos, la vicepresidenta de Ecuador, aquí en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El fútbol profesional colombiano está en busca de su estrella. No te pierdas suscribiéndote a nuestro canal de YouTube los partidos del día sábado, Equidad Tolima, Once Caldas, Santa Fe, y el día domingo, Junior frente al Pereira y Millonarios frente a Bucaramanga. Te suscribes al canal y tienes las alertas de las jugadas, los goles, todo lo importante del fútbol profesional colombiano en nuestro canal de YouTube. Es Peña el que cogió las banderas de la autonomía universitaria para decir que esto que está impulsando el gobierno, que lo va a sacar del cargo, es un golpe a las reglas del juego en la universidad pública más importante del país, que está cumpliendo 1 mes y 2 semanas en un paro de estudiantes. Es una jugada del gobierno con su ministro de Cultura, el mismo ministro de Educación ad hoc para este tema, que deja muchas dudas jurídicas. No solo hay un decreto o una resolución que cita al Consejo Superior para un rector encargado, sino que esa misma resolución que está convocando al Consejo Superior amenaza con imponer multas hasta de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes en caso de que uno de los miembros del Consejo Superior Universitario, que son 9, no acaten la citación para hoy. Lo de hoy no solo se trata de un nuevo capítulo en esta historia en torno a la designación y posesión de José Ismael Peña, es una directa intromisión en la autonomía universitaria y sienta un precedente preocupante. De la mañana, 58 minutos. Está en Francia el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el popular presidente de Ecuador, y mandó a su vicepresidenta de embajadora ante Israel. Desde Israel, ella lo está acusando a él de que le está hostigando una crisis política y un enfrentamiento adentro del gobierno ecuatoriano, a esta hora desde Quito. Jacqueline Cujilema. Néstor, buenos días. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador anunció en las últimas horas que impulsará un juicio en el Tribunal Contencioso Electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad, que a inicios de esta semana aseguró ser víctima de hostigamiento por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa para presuntamente forzarla a renunciar. Este órgano está compuesto por 7 vocales y es el encargado de promover la participación ciudadana, combatir la corrupción y designar autoridades de control como la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo. En una entrevista brindada el lunes al diario ecuatoriano La Hora, Abad anticipó este proceso en el Tribunal Contencioso Electoral para buscar supuestamente su destitución tras acusar al gobierno de un hostigamiento hacia ella, donde incluyó el proceso que se le sigue a su hijo por posible oferta de tráfico de influencia y que le llevó a estar alrededor
alrededor de 20 días en prisión preventiva. La vicepresidenta también afirmó que detrás de esto está el gobierno, incluido Noboa, porque él es la cabeza, y añadió que se ha excedido en todo el límite. A la vicepresidenta le tocaría asumir temporalmente la presidencia unos meses antes de la celebración de las elecciones generales de 2025, en las que Noboa buscará la reelección, por lo que en principio le tocaría delegar las funciones presidenciales en ella. Abad se encuentra en Tel Aviv, donde ejerce de embajadora de Ecuador en Israel, a donde Noboa le envió al iniciar su mandato presidencial en una de las primeras decisiones como jefe de Estado que escenificó la ruptura entre ambos. Desde Quito informó Jacqueline Cujilema para Blue Radio. Jacqueline, 9:59 a.m. Señora vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Vicepresidenta, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes y acompañarles en Colombia y para el mundo en Blue Radio. Gracias. Muy gentiles y encantada de poder compartir este espacio con ustedes. ¿La cojo en Tel Aviv o en dónde está? Bueno, no he dejado de ser vicepresidenta. Han fungido un cargo de embajadora plenipotenciaria extraordinaria, porque es la figura legal de poder desterrar legalmente a una persona cuando se quiere lejos. Hoy en día se da esas artimañas para poderlo hacer. No obstante, el cargo que me ha dado el pueblo ecuatoriano en libres elecciones voluntarias y de acuerdo a nuestra Constitución de la República del Ecuador. Vale. Vicepresidenta Abad, estaba informando aquí de la muy mala relación que tiene usted con el presidente Noboa. Usted me dice que él la desterró, la mandó como embajadora a Israel. ¿Qué es lo que está pasando en esta crisis política entre usted y el presidente Noboa? Bueno, en realidad esta separación tiene una historia ya. Hablo desde el año anterior, el momento de iniciar una segunda campaña y vuelta electoral para las elecciones a mediados de octubre, que se dio las elecciones del año pasado, y es en donde notoriamente el hostigamiento y la violencia política fue, sin duda alguna, pública para los ecuatorianos, a punto que cuando ganamos las elecciones, pues no fui invitada a recibir los resultados junto con él. Yo lo hice en la ciudad de Quito junto al CNE, mientras él lo hizo en Guayaquil, en el círculo familiar y sus amigos en la provincia de Santa Elena. Y luego de ello se han dado hechos públicos que son importantes de remarcar de manera general, porque son en realidad algunos ya los que se